Imagina despertar mañana y que cada plataforma en la que confías cambió su algoritmo, suspendió tu cuenta o fue prohibida en tu país. Lo vimos pasar con TikTok este año. La pregunta no es si va a volver a pasar, sino qué tan preparado estás cuando pase. Si aún no tienes uno, te voy a mostrar cómo construir tu red de seguridad a prueba de futuro. Escúchame bien, los newsletters están haciendo un comeback gigante. Es una de las formas más confiables de alcanzar personas sin pelear con un algoritmo y una de las maneras más consistentes de generar ingresos. Pero antes de entrar en las 5 tendencias, el equipo de HubSpot y yo te preparamos la guía maestra para crear newsletters eficaces. Es el atajo perfecto que te enseña a redactar, diseñar y medir tu boletín para que la gente realmente lo abra. Haz clic en el primer enlace de la descripción, ábrelo ahora para que veas los ejemplos mientras avanzamos. Así que en este video te voy a desglosar las 5 tendencias más importantes para que construyas una estrategia de marketing a prueba de futuro. ¡Vamos a ello! Tendencia 1. Newsletters multicanal. Ya no son solo emails, son motores de contenido que aparecen en LinkedIn, WhatsApp Business e incluso en búsquedas potenciadas por IA. Mira esto, LinkedIn y Facebook han pasado oficialmente el email como canales principales para newsletters. El 62% de los profesionales dicen que los newsletters basados en web superan a los de solo email. Dato clave para LATAM. WhatsApp Business está explotando. Funciona increíblemente bien porque la gente abre WhatsApp. Paso para estar adelante. Agrega un lead magnet y empieza a recolectar emails. Usa un formulario de registro. Los de HubSpot funcionan genial. Es lo que yo uso. Y enlázalo a tu perfil. Tendencia 2. Newsletters con personalidad. Los lectores no quieren posts de blog reciclados. Quieren opiniones fuertes, honestidad y que el texto suene como una persona real. Mira Masters in Marketing. Puedes sentir el POV en cada número y el nombre del escritor siempre está incluido. Ese tono humano es lo que hace que la gente reenvíe el correo a su equipo. Tendencia 3. Newsletters personalizados. No confundir con personalidad. Esto es segmentación. Tu audiencia espera contenido que alinee con quiénes son y qué les importa. La personalización es la diferencia entre ganar unos cientos de dólares y facturar más de 50,000 al mes. Solo el 7% de los operadores exitosos no personalizan. Tip táctico. Usa el asistente Breeze de HubSpot para que la IA te ayude a personalizar. Seleccionas una intro y le pides que la reescriba específicamente para emprendedores de LATAM. Mantiene todo simple y escalable. Tendencia 4. Newsletters que generan ingresos. Los que más ganan comparten una cosa. Tratan su newsletter como parte central de su modelo de negocio y no solo como un canal de contenido. Las suscripciones pagas son menos comunes aquí, pero las plantillas, cursos, consultorías y membresías de WhatsApp funcionan increíblemente bien. Tendencia 5. Newsletters con IA. Los mejores operadores no están usando IA para reemplazar su voz, la están usando para recuperar su tiempo. El 62% de profesionales ya usan IA. HubSpot hizo un experimento y el uso de la IA llevó a un aumento del 82% en tasas de conversión de emails. Increíble, ¿no? La IA te pone en marcha. Brainstorming. Pero tú le das valor. Agrega tu punto de vista, humor y ejemplos reales para evitar el tono genérico. ¿Ya tienes un newsletter o apenas estás pensando en empezar? Déjame saber en los comentarios qué tendencia vas a probar primero. Si quieres profundizar, dejé la guía de newsletters de HubSpot y el reporte de The Hustle abajo. No dejes que esto solo sea teoría. Haz clic, descarga la guía y asegura tu audiencia propia hoy. Si este video te ayudó, suscríbete al canal, dale like para que más personas lo vean. Guárdalo para cuando lo necesites. Soy Bianca. Gracias por quedarte hasta el final. ¡Hasta pronto!